El 7 de agosto de 1942, en San Javier, provincia de Santa Fe, nació el que para muchos fue considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia de Argentina. Hoy hablaremos de Carlos Roque Monzón. El pequeño Carlos tuvo una infancia complicada, marcada por la pobreza en una familia de escasos recursos. Era el mayor de 2 hermanos y desde muy joven tuvo que enfrentar las duras condiciones de una Argentina que estaba experimentando ciertas mejoras, pero que en barrios como el de San Javier las circunstancias socioeconómicas eran bajas, estando lleno de pobreza y limitado en cuanto a servicios básicos. Desde muy joven, Carlos Monzón tuvo que empezar a trabajar para contribuir al sustento de su hogar. Realizó diversas labores que son comunes en comunidades rurales y de bajos recursos. Trabajó como jornalero y también se desempeñó como zapatero, una habilidad que pudo aprender como un oficio para generar ingresos adicionales. Lo más probable es que Carlos no tuviese acceso a una educación formal y extensa, algo normal para un niño en esa época y en esa situación. Las responsabilidades económicas y la necesidad de trabajar a una edad temprana a menudo limitaban la asistencia regular a la escuela, reduciendo así las oportunidades de educación formal prolongada para muchos niños en su situación. Se dice que también Monzón participaba en peleas callejeras, cosa la cual no era nada inusual en estos contextos. A menudo eran parte de la vida cotidiana para muchos jóvenes. Estas experiencias, si bien fueron difíciles, contribuyeron a forjar su carácter y su resistencia física, elementos que serían clave en su futura carrera como boxeador. A la edad de 16 años se mudó a Santa Fe en busca de mejores oportunidades. Y fue ahí donde Carlos Monzón tuvo su primer acercamiento con el boxeo, a una edad relativamente temprana. Santa Fe, al ser más grande y con más recursos, ofrecía más posibilidades, incluyendo mejores instalaciones deportivas y acceso a entrenadores calificados. Fue en Santa Fe donde Monzón pudo encontrarse con Amílcar Brusa, un reconocido entrenador de boxeo, quien jugó un papel crucial en su desarrollo como boxeador profesional. Amílcar fue capaz de ver el potencial en Monzón y le proporcionó la orientación y el entrenamiento necesarios para perfeccionar sus habilidades y disciplina en el ring. En Carlos Monzón había que destacar varias características y habilidades. Primero, el talento natural. Monzón poseía una envergadura y altura considerables para su categoría, lo que le proporcionaba ventaja en el alcance y la capacidad de mantener a sus oponentes a distancia. Por otra parte, su físico era esbelto y atlético, lo que le permitiría moverse bastante bien por el ring. El segundo punto a destacar era su potencia y resistencia. Desde el comienzo mostró una notable potencia en sus golpes y una resistencia física que le permitían competir en combates de larga duración. Su mano derecha era especialmente poderosa y se convirtió en uno de sus golpes más efectivos. Monzón tenía un estilo de pelea que inicialmente dependía más de su agresividad y fuerza bruta que de la técnica refinada. Carlos era fuerza bruta pero sin una técnica pulida, la cual le serviría de poco en combates de alto nivel. Bajo la tutela de Brusa, Monzón empezó a desarrollar una técnica más sofisticada. Aprendió a utilizar su jab de manera más efectiva para controlar el ritmo de las peleas y mejorar su defensa, que era crucial para enfrentar a boxeadores de alto nivel. El 6 de febrero de 1963, en Buenos Aires, daba comienzo la carrera como boxeador profesional de Carlos Monzón. Se enfrentaba a Ramón Montenegro, un boxeador el cual tenía más experiencia. Monzón mostró una gran determinación y un estilo de pelea agresivo. Carlos noqueaba a Montenegro en el segundo asalto. Entre el año 63 y 64 Monzón sufrió algunas derrotas debido a su inexperiencia, ya que también sus rivales no eran precisamente novatos. Aunque Monzón seguía los mandos de Amílcar, el cual estaba preparando a un púgil que metía miedo a la división. Llegaba el año 1966 y después de que Carlos se siguiese curtiendo, su suerte y su pericia dieron un cambio drástico y empezó a tener una racha de victorias imparable. Para el siguiente año ya tenía una oportunidad para coronarse como campeón de Argentina del peso medio, enfrentándose a Jorge Fernández, un boxeador muy aguerrido en aquel entonces.
Carlos tenía delante un reto bastante complicado. Era conocido solamente en el ambiente local. Por el contrario, Jorge Fernández, el cual estaba rankeado número 1 en el ranking mundial y también había peleado por el título mayor mediano junior con Nino Benvenuti. El favoritismo, como era de esperar, era para Fernández, ya que aparte de ser el campeón, era un gran púgil. Era un boxeador el cual sabía manejar las 3 distancias, corta, media y larga. Fernández, que era un peso welter natural, había subido al peso mediano para evitar quebradero de cabeza con dar o no el peso. Esto hizo obviamente que diera algunas ventajas como la altura y el alcance, pero como dije, Fernández era un gran púgil, así que podía solventar bien esa desventaja. El combate empezaba y Monzón trataba de mantener a Fernández lo más alejado posible, usando esos largos brazos que poseía. Llegó incluso a tumbar a Jorge en el cuarto asalto con un derechazo, aunque este se pudo levantar. El público se quedó de piedra. Monzón estaba intentando conectar esa poderosa mano derecha, y Fernández, al contrario, intentando acortar la distancia para quitar esa ventaja de envergadura, cosa la cual jugaba un papel grandísimo en esta pelea. A Monzón se le criticó bastante en este combate, diciendo que en ningún momento buscó la pelea, siendo este el retador debería haber hecho algo más, o eso decía la gente. En cambio, el campeón estaba buscando en todo momento la pelea, intentando demostrar más que buscar la distancia como hacía Monzón. El combate llegó a las cartulinas. Monzón, que solo lo conocían localmente, se proclama campeón a sus 24 años. Aunque eso sí, el público se quedó con ganas de más y exigían una revancha cuanto antes, ya que según muchos, Fernández hizo más por ganar. Y eso pasó al año siguiente, estando en juego el cinturón sudamericano del peso medio, ganando esta revancha también por decisión. Todo esto hizo llamar la atención de Juan Carlos Tito Lectur, empresario y promotor de boxeo, el cual comenzó a organizar eventos internacionales para impulsar su carrera. Monzón era el campeón sudamericano del peso mediano, y esto le abrió las puertas a disputar un combate por el título del mundo, que ostentaba en aquel entonces el italiano Nino Benvenuti. Monzón tendría que ir a la casa del campeón para disputar el título, el cual el equipo de Benvenuti pensaría que iba a ser un trabajo fácil, ya que después de que lo intentase ver pelear, y digo intentase ya que Nino mandó a su manager Bruno Amadusi a que viese pelear al que podría ser su próximo rival. Bruno fue a Argentina, pero no supo llegar a la velada donde peleaba Monzón, así que decidió preguntar a la gente de la zona, los cuales le dijeron que no se preocupase, que Monzón era un flacucho que no atacaba demasiado. Básicamente le dijeron que era un boxeador del montón. El combate se iba a celebrar en Roma, y ya desde un primer momento se le veía un Monzón que venía a ganar, cosa la cual quizás al equipo de Nino le sorprendió un poco. Ya en la ceremonia del pesaje hubieron algunas chispas. Nino Benvenuti pecó de inocente con un gesto que le hacía a Carlos Monzón. Carlos exclamaba esto de ese momento. Él vino a saludarme y le di vuelta a la espalda. Cuando lo sentí pegado a mí, vi que quiso acariciarme el culo con palmaditas. Giré la cintura, le clavé los ojos y bajó la mano. Creo que fue en ese momento en que se dio cuenta de lo que le esperaba. La campana sonaba en Roma y Monzón salió con todo a por ese campeonato del mundo. Benvenuti salió obviamente a atacar a Monzón, ya que tenía en cuenta lo que le habían dicho, que tenía delante un boxeador que no atacaba mucho, que era lento y demás cosas. Pero delante de Benvenuti había una persona que quería destrozarlo lo antes posible. El combate tenía un ritmo alto y Monzón estaba buscando un golpe de contraataque. Carlos tenía pegada y estaba trabajando el cuerpo también. O sea que estaba poco a poco mermando a Nino. El poder de Monzón estaba ganando terreno. El combate poco a poco fue volviéndose engorroso. Cuando los dos púgiles estaban en distancias cortas, casi siempre terminaba en un clinch. Se notaba un Nino Benvenuti que estaba muy exhausto y Monzón aprovechó esto, soltándole un 1-2, el cual mandaba a Nino a la lona de manera fulminante. Argentina tenía un nuevo campeón mundial, con uno de los batacazos más grandes de la historia del pugilismo. Un caos, el cual nunca se olvidará en Argentina. Después de proclamarse como campeón del mundo, Monzón volvió a su país, teniendo 3 combates. Charlie Austin, Domingo Guerrero y Roy Lee eran sus rivales, combates los cuales no eran por el título. Pero la historia con Benvenuti no había acabado, y Nino quería recuperar su título del peso mediano, así que ahora toca movernos para Montecarlo.
Monzón estaba sacando su llave a pasear manteniendo la distancia. Sinceramente, yo en este combate lo vi muy calmado, era mucho más maduro como boxeador y se le notaba mucho más superior que en el primer combate. El campeón estaba manteniendo la distancia y entrando en ciertas ocasiones a la corta para clavarle esos puños de acero a Benvenuti. Carlos estaba siendo muchísimo más superior, como dije. Y eso sí, Nino, aún así, con mucha valentía estaba proponiendo bastante, pero un cruce de golpes lo hizo irse a la lona. Aunque esta vez sí logró levantarse. Monzón estaba pegándole con una fuerza impresionante. La pegada de Carlos estaba destruyendo a Benvenuti. Y en su segunda caída, en el tercer asalto, la esquina de Nino decide tirar la toalla. Monzón retenía el título del peso mediano destrozando a Nino Benvenuti, un boxeador el cual no era campeón por suerte. Recordemos que Nino Benvenuti fue medallista olímpico, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma del año 1960, mismas olimpiadas donde por aquel entonces un joven Cassius Clay, que años después lo conoceríamos como Muhammad Ali, se hacía también con esa preciada medalla. Aparte, Nino fue campeón amateur en Italia, del peso welter y super welter, y también campeón de Europa del peso super welter. O sea, Carlos Monzón, un boxeador el cual tenía incluso algunos problemas de salud, ya que el campeón sufrió raquitismo, trastorno el cual afecta a los huesos de los niños, ablandándolo y debilitándolo, y esto a su vez también le hizo tener menos glóbulos rojos, todo esto a causa de su infancia tan dura, y esto le afectaría en muchas cosas. Aún así, y con todo eso en contra, Carlos Monzón derrotaba por segunda vez al que para muchos es y será el mejor boxeador de la historia de Italia. Monzón seguía con su carrera, era el campeón del mundo y tenía que defender su título, y así lo hizo. Defendió su corona en numerosas ocasiones y con éxito. Cabe destacar algunos combates que hizo contra grandes boxeadores en la defensa de su título del peso mediano. Se enfrentó 2 veces contra Emil Griffith. La primera pelea, la cual se celebró en el mítico Luna Park, Monzón se la llevó por decisión unánime, y la segunda también, aunque esta vez de una forma más convincente. Otro combate que cabe destacar, en este caso fueron 2 contra Jean-Claude Boutier. Monzón se enfrentaba al francés en su casa para seguir defendiendo su corona de los pesos medianos. En el primer duelo, Carlos hizo un muy buen uso de su jab, que personalmente es de mis golpes favoritos en el campeón. Fue un combate difícil. Jean-Claude Boutier estaba siendo muy elusivo, demostrando muy buena defensa, aunque Monzón estaba conectando más y mejores golpes. A causa de todos estos golpes, en el round número 13, la esquina del francés decide que su púgil no iba a salir más, haciendo así que Monzón retuviese el título del peso medio ante Jean-Claude Boutier, que tuvo una muy buena actuación pero no fue suficiente para ganar. En el segundo combate se vio un Jean-Claude Boutier más activo, fue un combate más intenso, tenía un ritmo muchísimo más alto que el primero, cosa la cual yo creo que le benefició más a Monzón, ya que con esa pegada, fortaleza y valentía, el combate, si seguía así, los jueces no tenían que decidir nada. Boutier llegó a tocar la lona en varias ocasiones, pero aún así se levantó y peleó con mucha valentía, cosa que sinceramente es de admirar. Delante tenía un boxeador que él sabía que no podía noquear y que por mucho que le pegase con sus mejores golpes no le iba a hacer daño. El nacido en San Javier seguía forjando su leyenda y volvía a retener su título del peso mediano. Otro gran enfrentamiento que cabe destacar fue contra Mantequilla Nápoles, combate el cual José Nápoles subiría del peso welter, donde era campeón, para intentar arrebatarle la corona del peso mediano a Monzón. Fue un combate donde Carlos estaba usando esa ventaja de peso y envergadura. En esta contienda Monzón demostró una gran habilidad para mantener la distancia, usando golpes rectos los cuales eran demoledores e iban mermando poco a poco a Mantequilla Nápoles. En este combate, aparte Monzón estaba demostrando una precisión espectacular. La contienda se estaba decantando cada vez más y más a Monzón, hasta que en el minuto de descanso antes del asalto número 7, la esquina del campeón del peso welter decide que José Nápoles no iba a seguir el combate. En el año 75, Monzón, con 32 años, edad la cual puede ser el prime de un deportista a día de hoy, pero que en esa época no era tan así. Así que estamos ante los últimos combates del que ya era una leyenda del boxeo argentino y mundial. Estábamos ante otra defensa de las 14 que hizo, esta vez en un combate en Estados Unidos, contra Tony Licata, boxeador el cual venía con un récord de 49 victorias y una derrota. Era un combate difícil. Monzón otra vez estaba en casa del retador, y eso es algo que me llamó bastante la atención. Carlos Monzón no defendía su título en casa, o incluso cerca, lo hacía en el país del retador. Solo 3 combates de sus 14 defensas fueron en Argentina. Esta vez contra Tony tenía un público muy complicado delante.
El combate la verdad que fue increíble, aunque eso sí, noté un poco lento a Monzón, menos explosivo, pero aún así la mano le pesaba. El combate estaba siendo un intercambio espectacular, los dos en el centro del ring intercambiando golpes, y estaba siendo un combate bastante cerrado, ya que los dos estaban conectando muy buenos golpes, aunque eso sí, los golpes de Monzón sonaban como escopetazos, sobre todo esos que llegaban al vientre de Licata. Cuando el combate avanzaba ya se veía un Tony cansado y dañado por esos golpes. Monzón en este combate demostró que tenía una muy buena quijada, le entraron muy buenos golpes y no le hicieron ni retroceder. La verdad que Monzón era un boxeador perfecto, lo tenía todo, tenía el combate casi hecho, ya que Licata estaba simplemente sobreviviendo. Tony caía 2 veces más con unos golpes brutales, lo que haría que en el asalto número 10 Carlos Monzón ganase el combate por nocaut técnico. Monzón tuvo una defensa más en Francia antes de 2 combates que tenemos que destacar en este documental. Peleó contra Gratien Tona, el cual le ganó por KO en el 5º round. Después de esa exitosa defensa en tierra francesa, llegaba el año 1976 y se enfrentaría a Rodrigo Valdés, un colombiano que para esa pelea llegaba con un récord de 57 victorias y 4 derrotas. En el primer combate Monzón salió muy tranquilo, más centrado en su defensa. Estaba boxeando para atrás, ya que Valdés salió muy agresivo contra él. El argentino estaba trabajando mucho el jab, pero aún así le entraron muy buenas manos que incluso lo pusieron contra las cuerdas. Pero como ya hemos visto en este documental, Carlos fue un boxeador muy duro y Valdés iba a tener que pelear muy duro para ganar a un Monzón que venía de estar 6 meses inactivo, pero con así estaba peleando muy aguerridamente. Según avanzaba el combate, veíamos un Carlos Monzón que seguía boxeando hacia atrás, usando esas largas piernas para crear la distancia perfecta para meter sus golpes rectos tan poderosos. Con esto llegó incluso a mandar a la lona a Valdés. Después de esto, Carlos pudo controlar más el combate y para mí quizás esa caída le dio algo de ventaja a la cartulina. Este duelo terminó después de unos muy duros 15 asaltos y los dos púgiles se vieron como ganadores. El combate había sido muy cerrado y estas fueron las puntuaciones de los jueces. Raymond Valdeirou dio un 146 a 144, André Bernier 147 a 145 y por último Pierre Talairac 148 a 144, dando ganador así a Carlos Monzón por decisión unánime. Pero esto no acabó aquí, y un año después, en 1977, se venían las caras de nuevo. El 20 de julio de 1977, Escopeta Monzón hacía la defensa número 14 de su título mediano, un récord que no sería superado durante casi 25 años, cuando Bernard Hopkins lo superó. Esta revancha, que se celebró también en Montecarlo, estaba siendo toda una guerra. Monzón seguía buscando la larga distancia como en el primer combate, y por lo contrario Valdés con mucho movimiento de cadera y de cabeza intentando quitarse esos golpes rectos de Monzón, ya que sabía que esos golpes le hacían mucho daño. Estaba intentando buscar la distancia más corta. El combate estaba siendo tan intenso y había tanto intercambio de golpes que incluso Carlos Monzón fue derribado por Valdés en el segundo asalto, aunque eso sí, el campeón se levantó rápido y sin mostrar signo de debilidad. Este duelo estaba siendo muy duro y para mí estaba siendo más cerrado que el primero. Los dos púgiles estaban conectando manos increíbles. Para el round número 9, el todopoderoso jab de Monzón se había apoderado del rostro de Rodrigo Valdés, aunque cuando Valdés estaba en la corta distancia, el argentino se llevaba unos golpes durísimos que hacían ver lo fuerte que era Rodrigo y también lo fuerte que era Monzón encajando esos golpes. Para el noveno episodio la verdad que se vio un Rodrigo Valdés un poco más lento y afectado por esos terribles golpes de Carlos. El calzón blanco que llevaba el colombiano ya estaba algo teñido de rojo por la sangre que estaba derramando. El argentino estaba asestándole unos golpes muy duros. En la parte final el combate estuvo marcado por mucho clinch y con un Monzón haciendo un boxeo muy inteligente, donde usaba esas largas piernas para boxear hacia atrás como nos tenía acostumbrados. El combate llegaba a su final en Montecarlo. Este combate también lo volvió a ganar. Nadie, aparte de su equipo, sabía esto, pero este fue el último baile de Carlos Monzón. Después de 14 exitosas defensas, Carlos Escopeta Monzón se retiraba como campeón. Después de su retiro, Monzón intentó aprovechar su fama para hacer una carrera en el mundo del entretenimiento, participando en varias películas y programas de televisión. Por lo general, la vida de Carlos estaba siendo un tanto turbulenta, rodeada de problemas legales y personales. Años después, la situación no cambiaba para Carlos. Su vida seguía siendo muy turbulenta, llena de problemas, pero el mayor de ellos
y lo que eclipsarían su carrera para siempre, llegaba un 14 de febrero. Argentina se despertaba con una imagen en los periódicos que haría que hasta el más frío se le helara la sangre. Alicia Muñiz, la que era su pareja en aquel entonces, había fallecido en extrañas circunstancias, habiendo caído desde un primer piso, y Carlos Monzón era el principal sospechoso. El caso de Alicia Muñiz tenía en vilo a todo un país, e incluso al mundo entero. El proceso judicial y las investigaciones fueron relativamente extensas y atrajo una gran atención mediática en toda Argentina. Este suceso lo había cambiado todo y fue un antes y un después en muchas cosas. Tras largos meses de procesos judiciales, el caso Monzón ya tenía su desenlace y el 3 de julio de 1989 se condena a Carlos Monzón por el homicidio de Alicia Muñiz. Fue condenado a 11 años de prisión. El hombre que había derrotado años atrás a Benvenuti, el que había defendido su título contra boxeadores de gran nivel en épicas batallas encima del ring, había manchado su carrera y su legado cometiendo el acto más atroz que puede hacer un ser humano, que es quitarle la vida a otra. Carlos entraría en la cárcel y años después, mientras estaba de regreso a la cárcel en su permiso penitenciario en enero de 1995, perdía el control de su vehículo y Carlos Monzón, a los 52 años de edad, perdía la vida. En el crepúsculo de su vida, la figura de Carlos Monzón se tiñe de una trágica paradoja. El campeón, indomable en el cuadrilátero, cuyo puño infalible escribió páginas de gloria, encontró su más oscuro rival en su propio reflejo, culminando en un acto que arrebató una vida y eclipsó su propio legado.